Rey de Gloria. Te damos a ti la gloria, Señor, te damos a ti la honra. Te damos a ti la alabanza y la adoración en esta hora, mi Señor. Orando, Señor, por aquellos que no han podido llegar. Creyendo en el propósito de tu buena voluntad, mi amado Señor. Que tú hagas de nosotros una buena tierra en esta hora. Por los propósitos que tú tienes con nosotros como iglesia, Señor. Nos escondemos en ti en esta hora, Señor. Creemos que donde dos o más estás tú, Señor. Nos hemos reunido en esta hora, mi Señor, con la firme convicción, amado Señor, de que obrarás en nuestro ser interior, amado Señor, para que, siendo buena tierra, podamos ser fructíferos un día. Recibimos tu palabra, Señor amado, con los propósitos, Rey de Gloria, de llevarla a nuestro corazón y hacerla partícipe a muchos que aún no te conocen, que aún rehusan de tu palabra, que aún, Señor, se esconden, que aún, amado Dios, hay rebeldía, pero hoy sabemos, Rey de Gloria, que lo que llevamos en nuestro corazón es la marca por el cual nosotros vivimos en esta tierra, Señor. La marca del Espíritu Santo que nos lleva como con un sello hasta el final de los tiempos. Amén. Obra, Espíritu Santo, en esta hora y háblanos. Te necesitamos, Señor. Gracias te damos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues dio tiempo de hablar de un mensaje que yo sé que un día me lo pidieron, la pastora me pidió este mensaje y yo no estaba preparado. Y ese día el Señor me cambió el mensaje porque así es. Y hoy se da el tiempo de poder compartirlo. El Espíritu había hablado porque yo no hago estas cosas, pero ya. Desde la mañana me preparó y ya. Es el tiempo de compartir. Y es lo que llamamos nosotros y que se discute tanto en muchos tiempos, lo que es el pan espiritual. Y lo confundimos con el pan natural muchas veces. Y sabemos que Dios le dijo a su pueblo en Israel, en esos tiempos le dijo a Abraham: mire, mi pueblo va a ser cautivo por más de 450 años, pero yo los voy a traer a libertad. Y así se cumplieron los tiempos de Moisés, y cuando llamó a Moisés a la libertad, él cumplió su palabra y les dijo 3 palabras. Les dijo: los egipcios no los volverán a ver. No, ¿qué haces allí orando? En otra palabra, sino que le dijo: llama a tu pueblo y dile que crucen, levanta la vara, abre el mar y cruza. Y yo los voy a mantener. Yo los voy a mantener. Y así fue. Pero resulta que el pueblo fue obstinado y el pueblo quería devolverse. Y muchas cosas se escribieron. Dice la Biblia en el libro de Éxodo, en el capítulo 16, en el verso 2, voy a leer hasta el 6 para dar una introducción al tema. Dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne y cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta comunidad. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe, y si andan en mi ley o no. O sea, muchas veces nosotros decimos que Dios no nos prueba. Sí, Dios sí nos prueba. Y la prueba no es para castigar, la prueba es para saber si tenemos fe o no tenemos fe en Él. Porque el milagro ya está hecho. Él es el dueño de los milagros, y la fe, nosotros tenemos que tener fe en el autor y consumador de la misma. Entonces el pueblo de Israel durante el viaje, 40 años en el desierto, imagínese usted.
El Señor les dijo, vayan por aquí 40 días, y ellos por la obstinación se fueron 40 años. Entonces Moisés caminó con ellos y se alimentaban del pan que bajó del cielo, ¿no? Era el maná. Era el maná el que bajó del cielo y lo encontraban diario. Dice que diario encontraban el maná, excepto el último día, para 2 días. Porque si lo recogían mucho, se les dañaba. Ellos debían recoger todos los días. Y eso es una enseñanza para nosotros hoy. Nosotros hoy recogemos diario. El día que nosotros no nos levantemos recogiendo algo de parte de Dios, ese día nosotros creemos que nos va a alcanzar para el otro día, pero la Biblia dice que cada día trae un afán. Por eso Dios en ese día les dio esa prueba. Es un afán para cada mañana, y lo encontraban diario, y el día de reposo, no, el día de reposo se dañaba. Tenían que recogerlo el sábado, el día antes. Y Dios estaba cumpliendo esa promesa con ellos, y la promesa era libertad. Yo los voy a llevar a libertad, y en medio de la libertad, mire, hay un dicho en esta tierra que parece un proverbio, ¿no? Que dicen por ahí, va para el cielo y van llorando, ¿no? Eso lo he escuchado yo por ahí cuando la gente está llorando y dice, este va para el cielo y va llorando, ¿no? Ellos venían a la libertad e iban llorando. Y Dios estaba dando el propósito, les estaba dando el alimento, y esto a nosotros, mire, estas enseñanzas vienen para que nosotros no nos vaya tal vez a coger desprevenidos todo esto, porque Dios está cumpliendo una promesa con nosotros. Dios lo está haciendo. Nos desesperamos. Y es que Él allí va a empezar a moldear el carácter de un pueblo. El carácter de nosotros se va moldeando cuando tal vez nosotros creemos que no hay nada, pero allí está todo. No lo logramos entender, pero Dios sí obra. Entonces ellos se cansaron. Y muchos hoy se cansan. Ellos se quisieron salir de la cobertura y muchos hoy se han devuelto. Yo no vuelvo a esa iglesia cristiana porque el pastor me cayó mal. El problema no era de Moisés. El problema es del corazón de cada uno. Siempre hemos pensado que cuando una persona viene a la iglesia y se va porque no lo saludan, se va porque le cayó mal el pastor, nunca vino por Cristo. Porque hablaron, dijeron algo que no le gustó. Que no le gustó, y como a la carne no le gusta. Entonces, él quería moldear el carácter del pueblo, que querían salir de la cobertura, porque querían una vida fácil. Hoy pasa eso. Hoy la generación quiere todo fácil. Hoy la generación está como anoche que veía yo un pequeño chiste, que el joven tenía 35 años y dijo, me voy a independizar de mi mamá, porque ya he vivido muchos años con mi mamá, me voy a independizar. ¿Y sabe qué hizo? La mandó a un ancianato y se independizó porque quedó en la casa. Se independizó. Ay, Dios. Y eso pasa. Y hoy pasa eso cuando se pierde la confianza en Dios. Cuando uno pierde la confianza en Dios, le pasa eso. Y se quiere volver independiente. Y es allí donde en Dios hay gracia, pero en el mundo hay látigo. Así sencillo. El que se sale de Dios recibe juguete, recibe látigo. Y no es que Dios lo mandó a castigar, no, eso es mentira. Hay cosas que Dios no se mete. Dios mandó a esta tierra y por momentos, por eso es que por momentos nuestra atención no la tenemos la atención puesta en lo que nosotros no necesitamos. Tenemos la atención puesta tal vez en seguir en la esclavitud, qué sé yo. No es lo que tenemos. A veces nosotros tenemos algo y lo tenemos y estamos buscando más y más. Amén por eso, ¿cierto? Pero hay gente muy inconforme. El pueblo de Israel tenía comida. Dios estaba con ellos y les estaba dando comida.
ropa, vestido, luz, agua, les estaba dando de todo. Y entonces eso nos pasa cuando tenemos mucho y cambian la libertad muchos cambian la libertad por carne. Y la libertad para ellos era esa comida. Ellos creían que tener esa comida era bueno y estar ligados y amarrados a la esclavitud. Y estaban esclavos, pero no podían entender que Dios los estaba moldeando y estaban sacándolos para una vida mejor, pero ellos en medio de ese alboroto y todas esas cosas, los 40 días se convirtieron en 40 años. Y a muchos nos puede estar pasando así. Entonces, eso pasa cuando uno está buscando de Dios y alguien le está hablando, es decir, escuchar otras voces. Y muchas veces acude uno a la Biblia y en la Biblia hay muchas voces. Aún en la Biblia hay voces. Y todo eso tiene que ser para que nosotros aprendamos a vivir aferrados a Dios y poder tomar una diferencia cuando Dios habla, cuando habla el hombre o cuando está hablando el mismo diablo. Dios les estaba hablando y ellos escuchando otras voces. Cambiaron la libertad y se fueron perdiendo. Se fueron perdiendo y pensando en otras cosas que no agradaban a Dios nunca. Y así hay generaciones pensando en cosas que no agradan a Dios y van perdiendo la confianza, y entonces allí es donde se duda del verdadero proveedor. Dios siempre ha provisto sus generaciones de una o de otra manera, y cada uno dicen por ahí que tiene lo que se merece. Dios les daba, pero ellos mismos querían ser merecedores de un castigo, aunque les dieran carne. Y hay personas que les puede pasar eso dudando del proveedor. Y dice la Biblia por eso le digo que uno no puede escuchar muchas voces y tiene que ser la voz de Dios. Cuando ellos iban en ese camino, ¿no? En el libro de Números, en el capítulo 11, en el verso 4, voy a leer así rápidamente. Dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también se volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera de comer? ¿Quién nos diera a comer carne? Es decir, a veces nosotros, para dar una explicación a esto, y les decía, no debemos escuchar todas las voces, porque nosotros tenemos muchos enemigos en el Evangelio. Ellos venían caminando por el desierto, pero lo que pasó es que ellos se juntaron con más personas, ¿no? Ellos se juntaron con más personas, y esas personas justamente eran egipcios. Y en eso nosotros en esta vida podemos tener, aunque Dios dijo: los egipcios no los volveré a ver, muchas veces nosotros, por el afán de encontrar algo que lo tenemos y lo estamos buscando otras cosas, anhelando lo que no debemos anhelar muchas veces. Entonces ellos se reunieron con esa gente, y esa gente fue la que a ellos volvió y les removió ese espíritu de volver atrás, y ellos alegaban por estar en este momento reunidos con los mismos egipcios. Y a nosotros nos puede pasar en esta tierra. Aún, miren, nosotros tenemos en la casa gente que parece que están con nosotros, pero nos están dando ciertos consejos. Ustedes a qué van allá. Allá les lavan el cerebro. No, yo ese pastor lo conozco. Y andaba, una vez me fui yo a ver un partido de fútbol y yo no tenía, me habían quitado, o sea, privatizaron ese partido, lo privatizaron, había que pagar. Yo me fui a un lugar donde público a verlo. ¿Y qué problema? El pastor estaba metido en una vaina donde venden licor. Entonces, mire, muchas veces nosotros tenemos puesta la atención en cosas que
en cosas Que no vamos. sí, que no, en lo que no tenemos. ¿Sí me entienden? Tenemos las cosas y tenemos los ojos puestos en lo que no tenemos. ¿Sí? En lo que no tenemos y que no nos hace falta. Que no nos hace falta. Hay gente que acumula. Tiene y no necesita. Y tiene los ojos puestos en eso porque tiene que aparentar. Y al pueblo de Israel le pasó eso, y hoy nosotros hoy vemos esa situación que está en las mismas condiciones. La gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo ese mismo deseo y los contagió, y entonces ellos volvieron y querían regresar a Egipto. Y muchos de ellos eran egipcios, querían compañías y personas que nos sirven. Y eso es lo que a nosotros, mire, a nosotros una compañía de esas no nos sirve. Una compañía de esas no nos sirve porque nos puede hacer dudar de la fe. Aunque la Biblia dice que el que esté bien mire que no caiga. Nosotros somos de carne y hueso y tenemos que estar firmes, porque el pueblo no quería más pan. El pueblo no quería más pan, el pueblo, o sea, no quería más maná, querían era carne. Estamos hablando entre lo espiritual y lo natural, ¿no? Ellos querían carne, es decir, todo lo que hay en esta tierra. Y hoy pasa. ¿Y por qué pasa eso nosotros? ¿Por qué pasa hoy en estas generaciones? Es porque le voy a decir, y aquí está el meollo del cuento. El pan espiritual fue atacado desde el desierto. Por eso hoy, cuando nosotros hablamos de Cristo y nos atacan nuestra fe, porque hasta hoy nos atacan nuestra fe, note esto, que el pan espiritual fue atacado desde Cristo, porque ese fue el mensaje de Dios. Yo los voy a alimentar y les voy a dar todos los días, y si cogen para dos, el tercero se le va a podrir, se le va a dañar. Y hoy es esto, que hoy, desde ese tiempo hasta hoy, el propósito de Dios era moldear el pueblo para que fueran entendiendo cuándo iban a pasar al otro lado. Dice la Biblia que una vez que cruzaron el Jordán, el maná cesó. Ya iban a tomar de la tierra prometida. Y estas cosas a muchos los afecta aún siendo cristianos. A muchos. Nosotros no podemos bajar la guardia. Así nos digan lo que nos digan, nosotros tenemos que seguir luchando, o debemos seguir luchando, porque en el desierto es atacado. ¿Y cuántas veces nos hemos nosotros, entre nosotros, pensemos entre nosotros? Aquí no pasa, ¿no? Te digo entre nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos quejado? ¿Cuántas veces nos hemos quejado los cristianos, no? Porque pues aquí vemos poquitos, pero en el mundo hay muchos. ¿Cuántos los cristianos nos hemos quejado? ¿Cuántas veces nos hemos quejado? Teniendo el pan, teniendo el alimento, teniendo salud, teniendo una economía conforme a la situación que vivimos. ¿Cuántas veces, muchas veces, tenemos y parece que no tenemos? Y eso pasa. A veces nos hemos quejado. ¿Por qué? Porque fácilmente nos puede contagiar un incrédulo. Está creyendo. Vean, una vez una persona muy allegada dijo que esos cristianos es que esperando un muerto. Es que esperando un muerto, que va a volver un muerto. Y eso, y usted sabe que eso, si coge una mente débil, que no crea en Cristo y en la resurrección, lo pone a patinar. Entonces, nuestra fe tiene que seguir adelante, nuestra fe no puede desmayar. Así nos digan lo que nos digan, nosotros ya salimos a la libertad. Somos libres, y hoy pensemos cuántas veces nos hemos quejado. Porque es que cuando pensemos que cuando una persona
se atraviesa en nuestro camino para atacar el pan, nos puede producir una incertidumbre. Y esa incertidumbre va a formar en muchos incredulidad, porque están esperando algo y como no les llega, empiezan a dudar de Dios. ¿O no? Para mí yo le estoy diciendo lo que muchas veces hemos sentido todos. Estamos esperando que se convierta un pariente y como no se convierte, empezamos ¿y será que Dios no está obrando? Y si otro le da, ¿te está creyendo en esas cosas? Eso le pasó al pueblo de Israel y por eso una generación se quedó. Porque ellos aunque Dios está moldeando su carácter, ellos se devolvieron y pasaron muy pocos. Y es atacado el pan, es atacado desde el desierto porque para nosotros los creyentes, tiene un gran significado. Para los que hemos creído hay un gran significado en esto. Hay personas que no quieren ayudar, no quieren aceptar la ayuda espiritual. ¿Y dónde van? Donde un brujo, de un hechicero, van donde un adivino, van donde tal vez buscan, el más sanito busca un psicólogo. Es muy normal. Hoy citan la Biblia. Dicen, Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Y no existe. Necesitan un versículo de la Biblia que no existe. No, pues ellos dicen que existe. No. Y que también dice en la Biblia, a Dios rezando y al mazo. Mire, es que para nosotros eso es un gran significado. Los que hemos creído es un gran significado porque para nosotros los creyentes es conocer a Dios. La Biblia dice que si conocemos a Cristo, pues conocemos a Dios. Y es por eso que cuando ya llega el Señor a esta tierra y empieza su ministerio, lo primero que Él dice, nos enseña es el Padre Nuestro. Y por eso Él dice, hágase tu voluntad. Una palabra. El pan nuestro de cada día, dámoslo hoy. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? Cogían el maná hoy. No lo cogían ayer ni lo cogían mañana. Hoy. Hoy para nosotros es un nuevo día en Cristo. Hoy es un nuevo nacimiento, hoy es un día de nueva luz, hoy es un día de nueva esperanza. Hoy es un día en el cual le decimos, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. El pan, dánoslo hoy. Hoy. Impresionante. Jesús en la oración nos lleva a conocer quién es el sustentador. ¿Quién nos sustenta? Él nos lleva a entender estas cosas. ¿Quién provee? Y por eso Él nos enseña a resistir. Esa expresión de fe viene del cielo. La expresión de fe no nace en nosotros, porque la Biblia dice que el autor y consumador de la fe es el mismo. Esa expresión viene del cielo para nosotros y tenemos que abrazarla, tenerla aquí y vivir por ella y en ella. La fe está en el Hijo de Dios. Amén. Y es por eso que Él enseña estas palabras en el Evangelio. Y viene porque Él sabe lo que necesitamos. Él sabe lo que necesitamos y no lo que queremos. Queremos muchas cosas. ¿Cuántos tienen un carro, por ejemplo, un Mercedes y quieren pues un Ferrari? ¿Cuántos? Vean una niña de todas las días, tiene un carrito lo más de bonito y que lo quería vender porque quería comprarse un carro más grande. Y pues, con ese te basta para ir al trabajo, ya va. Bueno, no era una cosa, pues no, un carrito bueno. Y pues, niña, ¿cómo se te ocurre hacer una cosa de esa? Te vas a endeudar. Una jovencita tiene 21 años y tenía un buen vehículo y ya, no es lo que queremos, es lo que Dios sabe que necesitamos. Le quitamos un poquito el ímpetu así
con un consejo y la niña bajó la guardia. Menos mal. Sí, no, ya bajó la guardia un poco, porque en esta tierra también hay gente que es pensante, que no es obstinada, que no es de esa generación del pueblo de Israel, sino que ha creído, ¿no? Entonces, por eso el Señor en el Evangelio, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, fue muy importante su manifestación, ¿no? Yo voy a leer aquí en el Evangelio de Juan, porque es importante, para que hagamos la diferencia de lo que estamos hablando del pueblo de Israel, ¿no? Dice en el 6:26, perdón, hablando de lo que es él, dice: respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y no saciaste. ¿Sabe qué pasó? Cuando el Señor multiplica los panes, viene mucha gente a comer. Mucha gente. Y al día siguiente ¿Quieren más? no había nada. Se habían ido. Y el Señor les dice, bueno, a los discípulos, ¿y ustedes también se van a ir? Está ahí es donde Pedro, en medio de sus cosas, dijo: ¿a quién iremos, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y es allí donde él quiere manifestar que el pan natural viene por hambre física. Hambre física es la que la ansiedad del pan es por hambre física. Mas él está hablando de otras cosas. Son los apetitos de la carne, ¿no? Él está diciendo, y empiezan en lo natural, porque el hombre en su naturaleza somos así. Él está explicando eso. El pan natural lo deseamos, es físico. Y el pueblo de Israel creía esas cosas, y el hombre, él enseña esta necesidad avanzando, lo enseña aquí, más abajo, en el verso 33. Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y los discípulos le dijeron estas cosas: danos siempre de este pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahí está la gran diferencia entre lo que significaba el pan espiritual con el pan natural. Lo que significa cómo Dios preparó un pueblo desde el desierto para que ellos pudieran entender este mensaje. Y ellos no lo entendían y se querían volver. ¿Por qué? Porque cuando uno se centra en Cristo Jesús, cuando uno es creyente sí o sí. Como dijo el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído. ¿Por qué razón? Porque si usted está dudando, o yo estoy dudando de lo que Dios ha dicho de mí, cualquier voz me hace tambalear y me quiere sacar del camino. Y para allá vamos. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo que sortear una tentación. Jesús tuvo que sortear una tentación, y el tentador no viene sino, para hablar de lo que estoy hablando, el tentador no viene sino por carne, no viene sino por pan natural, viene por leche natural. El tentador no viene por otra cosa, viene por lo que representa un alimento, pero de acá. Y en eso está atacando lo que significa el espíritu. Quiere atacar todo esto, pero muy sutilmente ataca lo que es la parte espiritual, que es lo que a nosotros nos sirve. ¿Por qué razón Jesús resistió la tentación y por qué nosotros tenemos que estar firmes en esto? Porque la enseñanza de Cristo, de Él, y el sacrificio de Cristo
para no dejarse comprar de los enemigos, fue un sacrificio hasta la cruz. Hasta la cruz Él soportó la tentación. Y hasta la cruz le decían, bájate de allí. Y Él no. Yo sé en quién he creído. Nosotros tenemos que afirmar la fe en Cristo, porque el tentador va a venir. En estos días yo enseñaba sobre la levadura y hay algo que el Señor enseñó sobre esto de la levadura, porque la levadura, después de que se le echa el pan, ¿quién la quita? ¿Quién la quita? Nadie. Tiene que botar el pan. Y esto, la tentación de los egipcios siempre va a estar al oído nuestro. Por eso el Señor soportó la tentación. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Y esa manifestación fue la de la última cena. Este es el pan, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Este cuerpo, este pan representa el pan que por vosotros es partido y molido, y por esas vainas, por ese pan partido es un significado, y por eso ustedes van a ser curados. Todo esto tiene un gran significado en la palabra de Dios para nuestra vida y para nuestra salvación y para nuestro bienestar, para que no dudemos de que desde el primer hombre que Dios sacó del desierto lo está alimentando. Amén. No dudemos. Y aquí lo importante, porque muchas veces nosotros podemos hablar de pecado, pero aquí lo importante no es vaciar el pecado. Aquí lo más importante es llenarse de Dios, llenarse del Espíritu, porque es lo único. Cuando uno se llena del Espíritu, es lo único que va a quitar todo vacío y la ausencia de Dios. Porque esa gente que renegaba de Dios en el desierto y que hoy trascendió a estas generaciones y que no han podido entender el pan de vida, eso es lo que ha llevado al pueblo muchas veces a desertar. Nosotros necesitamos esto, necesitamos que podamos entender que los apetitos de la carne empiezan en lo natural del hombre, no es en lo espiritual. Y entonces allí en este pasaje él enseña lo que verdaderamente necesitamos nosotros, es el pan de vida, es su palabra, el espíritu de su palabra, porque el tentador siempre va a venir por lo natural. Usted no tiene una bonita nevera, yo sí. Usted no tiene un bonito carro, yo sí. Y eso es tentación. Tentador no va por eso. Y entonces es importante para nosotros vaciar, no es importante vaciar el pecado, llenarse de Dios sencillamente, porque el llenarse de Dios es llenarse del pan espiritual. El llenarse de su palabra es para llenar el vacío espiritual, es para quitar toda la parte emocional sin Dios. Porque las emociones nos pueden asaltar, pero cuando Dios está, todo esto se va a quitar. Y si alguien sabe qué necesitamos, pues es Dios. ¿Quién más? Todopoderoso. Hay cosas en esta vida que merecen renuncia. Tenemos que renunciar a muchas cosas, ¿no?, que tenemos nosotros tal vez y que queremos tener, que no está en nuestro anhelo, pero que tenemos que renunciar muchas veces porque tenemos malos hábitos. Y esto nos tiene que ayudar a nosotros. Y esos malos hábitos merecen una renuncia, y uno de esos malos hábitos en las renuncias que tenemos que hacer o debemos hacer son las malas alianzas. La gente que no le sirve a uno, y la gente que le habla a uno en el oído para dañarle la fe, no le sirve a uno con Dios. Si queremos luchar hasta el final, dice la Biblia que los espíritus se juntan. Es una lucha que tenemos, ¿no? Porque desafortunadamente en esta tierra estamos. Dios está en el cielo y nosotros aquí.
y en muchas de esas cosas Dios no se mete. Tenemos un libre albedrío, pero tenemos una palabra. Es muy importante. Hay cosas que merecen renuncia, los malos hábitos. Porque es de allí cuando renunciamos a los malos hábitos, es cuando viene el buen hábito. Y ese buen hábito significa relación con Dios. Y relación con Dios es: venga a nosotros tu reino y el pan de cada día, dánoslo hoy. ¿Sabe por qué? Porque Dios un día sacó el pueblo de Egipto. ¿Y qué está haciendo hoy? Tratando por todos los medios de sacar a Egipto del corazón de las nuevas generaciones. ¿Explico, no? Dios sacó el pueblo de Egipto y hoy está el Espíritu luchando por sacar a Egipto de los corazones de las nuevas generaciones, porque eso está fuertemente. Y esa es la razón por la cual nosotros necesitamos una palabra cada día, porque la Biblia nos muestra que el Señor Jesús, cuando llegó al desierto, ¿no?, Él no llegó lleno del pan que perece. Él llegó lleno del Espíritu. Él llegó lleno del pan espiritual. Él fue fortalecido por el Espíritu. Por eso es tan interesante nosotros tener una relación. Porque el que está lleno del Espíritu, o el que por lo menos busca de Dios, busca cada mañana, el que está lleno de lo correcto, por decir algo en otras palabras, está lleno de lo correcto, pues difícilmente va a caer. Difícilmente, no es fácil que el diablo lo derrote. Jesús nos enseñó eso, sobre todo el conocimiento de Dios. Porque cuando el Señor dice: venga tu reino y hágase tu voluntad, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esas fueron unas palabras muy bellas. ¿Cuántas veces oramos nosotros? ¿Cuántas veces, preste atención y póngase a pensar, cuántas veces nosotros hemos orado por cosas que no necesitamos? ¿Cuántas veces? Sin saber ni siquiera lo que necesitamos. Entonces estamos obviando esta palabra, ¿no? ¿Por qué? Por complacencia, o por satisfacción, qué sé yo, o costumbres que a nosotros a la final se nos convierten en ley, ¿no? Por eso la camándula, ¿no? En la camándula se está expresando siempre lo mismo, ¿no? Es costumbre y eso se volvió ley, en los ancianitos se volvió ley hasta hoy. Y muchas veces estamos pidiendo allí lo que no hay, lo que nosotros ni siquiera sabemos que estamos orando. Mejor como Dios le dijo al apóstol Pablo: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí está saliendo toda esa ley. Toda esa ley que, entre otras cosas, ellos lo querían convertir. Traían la ley del desierto, traían la ley de Egipto, y Moisés poco a poco lo fue llevando en su ley hasta llegar a un lugar donde estaba la tierra prometida. Entonces Jesús no llega al desierto con hambre. Jesús llega lleno del Espíritu. Por eso Él enseñó a que Él es el pan de vida. Y el enemigo, hay dos cosas. El enemigo muchas veces llega a nuestras vidas cuando hay un vacío. Siempre le cae. Cuando estamos esperando algo y no llega, siempre cae la duda y el enemigo va a caer ahí. Eso ni siquiera lo dudemos un minuto. Por eso necesitamos estar fortalecidos. Siempre va a llegar ahí. Este 2024, lo que estamos viendo en este tiempo, mire, es para llenarse de Dios. Lo único que nos puede salvar, llenarse del Espíritu. Es para llenarse, porque en otras cosas, en otras palabras, del pan que bajó del cielo, llenarse de Cristo, llenarse de su palabra, más que escuchar a un tentador.
porque eso va a llegar y más que escuchar al tentador, debemos escuchar al Espíritu siempre, siempre, siempre. Siempre el Espíritu va a hablar al corazón. Y la Biblia dice que con el corazón es que se cree. Y si yo he creído en Cristo, voy a confesarlo con mi boca, porque también dice que con la boca es que se confiesa. Es permanecer en Cristo. Sencillamente él dijo: yo soy el pan que bajó del cielo. Entonces, mire, para no extendernos mucho, ¿no?, y ser un poquito cortos, la nota es que nosotros necesitamos ese alimento espiritual a cada mañana, y ese alimento espiritual se transmite en que busquemos, por encima de todas las religiones que existen en el mundo, buscar una relación con Dios. La relación con los egipcios no nos sirve, la relación con el tentador no nos sirve, porque mire, el tentador quiso lo que quiso fue hacer que Jesús, el Señor Jesús, sabiendo que conocía las Escrituras, el tentador le quiso dañar la obediencia. Y la obediencia es un arma espiritual de combate para nosotros. Sencillamente. El tentador quiso hacer a Jesús autosuficiente. Convierte estas piedras en pan, si eres el Hijo de Dios. ¿Cuántas personas en esta tierra no han convertido las piedras en pan? ¿Cuántos negocios ilícitos muchas personas hacen por dejarse tentar y convertir piedras en pan? Y a la final es camino de muerte. No se puede dejar cambiar el diseño de Dios. El tentador vino a Jesús para tratar de cambiar el diseño de Dios desde el desierto, que era alimentar a su pueblo. Bueno, era maná, pero dice que después el maná cesó, y entonces ahí es donde llegó el Cristo y quiso cambiar el diseño. Y no se trata de cumplir los deseos del hombre, son los deseos de Dios, porque Dios lo que desea es que nosotros estemos bien por sobre todas las cosas, por sobre todo lo que viene. Entonces les decía que muchas veces el tentador viene en un momento de vacío espiritual, pero también va a venir cuando estemos fuertes, va a aparecer. De todas maneras, o estás en vacío o estás muy fuerte, va a aparecer el tentador. No nos preocupemos por eso, porque va a venir. El tentador vino al pueblo de Israel cuando ellos parecían tener hambre, pero también vino a Jesús cuando estaba lleno del Espíritu. Ahí está, el tentador no va a escoger uno u otro momento, el tentador va a llegar en cualquier momento. Por eso es necesario que nosotros estemos firmes, y el apóstol Pablo dijo: miren que no vayan a caer. Son dos cosas que nos tenemos que llevar en el corazón: o el momento de debilidad o el momento de fortaleza. Cuidémonos, porque va a venir a decirle: bueno, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Entonces hay mucho autosuficiente que lo hace y cae. La palabra, el espíritu de la palabra, llega a nuestras vidas es para fortalecer nuestra fe. Digan lo que te digan, Jesús, el Cristo, está por encima, porque es el único camino de llegar al Padre. En otras palabras, necesitamos una relación con el espíritu de la palabra para que el tentador mantenga un poquito alejado, es decir, lo mantengamos a la raya. Y el tentador no va a estar en los prostíbulos, el tentador también puede llegar a donde están los mejores supuestos amigos. La Biblia dice que ellos se reunieron con egipcios, parecían amigos de ellos, pero los querían dejar caer, los querían hacer caer mejor. Entonces el pan, la diferencia está ahí, entre el pan natural
que es un deseo de la carne, y el pan espiritual es el deseo del espíritu. Y el pan espiritual viene, le digo una vez más, me devuelvo, el pan espiritual fue atacado desde el desierto. Por eso, si a usted le atacan al Cristo, defiéndase con la palabra. Amén. Gloria a Dios. Dejemos ahí. Entonces el Señor después de esto les dijo: mas os he dicho que aunque habéis visto, no me creéis. Todos los que el Padre me da, vendrán a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Es sencillo. Si mi Padre nos entregó en las manos del Cristo, el Cristo no nos va a abandonar. Nos va a sustentar, va a proveer y va a darnos lo que nosotros necesitamos y no lo que queremos. Sencillo y molesto a la vez. Queremos cambiar cosas que tenemos buenas. Bueno, amén. Cada cual, ¿no? Que piense. Pero hay cosas que nosotros no necesitamos cambiar. Necesitamos no dejarnos contaminar y confundir entre lo que significa el hambre por las cosas materiales y el hambre por lo que es el espíritu. Separemos esto y nos vamos a dar cuenta que el espíritu siempre nos va a dar lo que nosotros necesitamos: la paz, el amor, la bondad, la misericordia, y ante todas las cosas que nos pueda llevar a nosotros en el camino por el cual fue trazado desde el desierto con ese alimento. Que en el desierto fue maná, hoy tenemos a Cristo y es suficiente. Amén. Gloria a Dios. Espero que nos haya servido. Esto es como una enseñanza para que la tengamos en el corazón por siempre y ayudemos a los demás. Ese es el propósito, ¿no? De que nuestra familia pueda entender estas cosas. Gloria a Dios. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias porque nos has mostrado, Rey de Gloria, hasta la saciedad, que no fue en vano haber sacado tu pueblo de Egipto por la promesa, Señor. Promesas que le diste a Abraham y que se fueron cumpliendo a través de los tiempos, Señor. Y que hoy, Señor amado, podemos entender por qué tú has ido moldeando tu pueblo de generación en generación, hasta llegar a la nueva generación, donde el Cristo dijo: yo soy el pan que bajó del cielo. Donde Él nos ha enseñado que el pan lo necesitamos cada mañana, cada día. Espíritu Santo, por favor, enséñanos a que cada mañana es un nuevo amanecer, es un nuevo día, es un nuevo nacimiento, por el cual necesitamos, Señor, recoger el maná cada mañana, recogerlo cada mañana, Señor. No basta una oración un día por semana y abandonarlo. Es necesario, amado Cristo, que nos enseñes por tu palabra, Señor, esta necesidad de llenarnos de ti cada mañana, porque cada mañana se recogía el maná y cada mañana recogemos el pan de vida, ese pan que bajó del cielo. Para hacer la diferencia, Señor, hoy necesitamos de ti. Hoy necesitamos, Señor, que se quite toda alianza, que se quite todo mal hábito, que se quite toda ley, amado Señor, y podamos llegar a ti, al trono de la gracia, Señor, cada mañana, llenos de ti, Señor. Así se presente una tentación, mi Rey de Gloria, necesitamos de ti en cada mañana. Ayúdanos, Señor, si hay un vacío de Dios en nuestro corazón. Ayúdanos, Espíritu Santo, a llenar ese vacío por la presencia tuya en cada mañana, en cada día, Señor. Que lo que nos rodea, Rey de Gloria, sea un muro.
Que lo que nos rodea pueda entender que no solo de pan vive el hombre, sino de las palabras que tú, Señor, nos has expresado y has llenado nuestro corazón y nuestra esperanza, Señor. De una palabra viva y eficaz que nos mantendrá vivos hasta el día, Señor. Hasta el día de Jesucristo. Hasta el día, Señor, en que nosotros podamos descansar en ti. Te pedimos, ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, ayúdanos, dirígenos. No nos dejes caer en una tentación más fuerte, como dice tu palabra. Siembra en nosotros, Señor, una esperanza viva en este día, de que lo que tú hiciste, Señor, en el desierto fue cambiar ese alimento, Señor. Que nuestras generaciones no anhelen volver atrás por la carne, por la leche o por las cosas que perecen. Que nuestras generaciones, amado Dios, vayan por lo que da vida y vida en abundancia, que es llenarse del Cristo de la gloria, llenarse de su palabra y poder tener un alimento que no dará ni hambre ni sed jamás. Gracias, Padre, por este día. Bendecimos, Señor, a todos aquellos que pertenecen a esta comunidad de Cristo, Señor. Bendecimos aún los que no se han conectado y los que se han conectado. Bendecimos todas las generaciones, Señor, y te pedimos, Señor, ayúdanos. Ayuda a estas generaciones en este tiempo, Señor. Ayuda a la Reina de Gloria a quitar ese Egipto que hay en el corazón de ellos, amado Señor, que por las circunstancias han llegado allí, por el sistema que se vive, amado Dios. Pero si tú lo pudiste hacer desde el desierto hoy, a través del Espíritu, Señor, intercedemos por estas nuevas generaciones para que ese Egipto que se metió en el corazón de ellos salga y puedan entender que tú eres el verdadero alimento. Puedan entender, Señor, que tú eres la mejor compañía, el mejor amigo y la mejor alianza, Señor. Te damos gracias, te bendecimos, te amamos y te glorificamos. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que es el que vive y el que reina por los siglos de los siglos. Amén.